Bienvenidos a su programa, Caminando con San Pablo, un trabajo realizado por los estudiantes de la Facultad de Teología de la Universidad de Santo Tomás, sede Bogotá, y bajo la asesoría del Padre Fray William Vázquez, de la Orden de los Padres Predicadores. En esta oportunidad presentamos la conversión de San Pablo. El capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles resalta un acontecimiento muy importante para el anuncio de la vida cristiana, y por eso el autor lo va a destacar varias veces. Son tres relatos que no son exactamente iguales, pero los tres se complementan y se justifican, pues estos relatos hacen referencia a la conversión de Saulo, que se calcula alrededor del año 35. La palabra conversión, en el sentido que da el Antiguo Testamento, sobre todo en los profetas, no se puede aplicar a Pablo. Es un término que significa retornar, volver atrás, es decir, que la persona que se convierte vuelve al estado anterior del cual se había desviado, y Pablo era un fariseo fervoroso. En el contexto del Nuevo Testamento, la palabra retornar de los profetas se traduce como metanoia, es decir, un cambio de mentalidad y de visión, que es en sí el término más aplicado para lo que le acontece a Pablo. Saulo es un hombre extraño, un hombre estudioso, un cumplidor de la ley. Para él era chocante que un grupo llamado cristianos pensaran diferente a él, y eso lo lleva a tomar actitudes y represalias frente a ellos. Entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de obtener permiso para llevar presos a Jerusalén a los hombres y mujeres que encontrase, seguidores del camino. Decidió viajar entonces a Damasco con la autorización especial para encarcelar a todos los cristianos que encontrara en esa ciudad. Damasco distaba unos 230 kilómetros de Jerusalén y era una de las ciudades más antiguas del mundo, en la que habitaba una importante comunidad cristiana. El viaje debió de haberle llevado a Pablo y a sus compañeros alrededor de una semana. De pronto, y casi ya en las puertas de la ciudad, una poderosa luz lo envolvió y lo tiró por tierra. Entonces oyó una voz que le decía: «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?». Pablo respondió: «¿Quién eres, Señor?». La voz le contestó: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad. Allí se te indicará lo que tienes que hacer». Saulo persigue a los cristianos, pero en ese hecho especial se encontró al Señor y lo hizo recapacitar. Hay que indicar que este acontecimiento no es de un momento a otro. Por el contrario, es un proceso lento, resultado de una nueva visión y experiencia de Dios, de las personas, del mundo y de las cosas. Saulo se convierte del modo de verlos según su condición farisaica, pero esa visión se rompe y además rompe la ideología farisaica, dando así la conversión de Pablo. Pablo se levantó y comprobó que no veía nada. Entonces, con la ayuda de sus compañeros, pudo ingresar en la ciudad. Así, aquel que había querido entrar en Damasco, hecho una furia, arrasando y acabando con cuantos cristianos se encontrara, debió entrar llevado de la mano, ciego e impotente como un niño.
En Damasco se alojó en la casa de un tal Judas y permaneció allí 3 días ciego, sin comer y sin beber nada. Hasta que se presentó en la casa un hombre llamado Ananías y le dijo: Saúl, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recupere la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Entonces le impuso las manos, y al instante cayeron de sus ojos una especie de escamas y recuperó la vista. A partir de este momento, Pablo fue otra persona. Un cambio impresionante sucedió en él. Ananías lo bautizó, le explicó quién era Jesús, lo introdujo en la comunidad local, lo instruyó en la doctrina cristiana y lo mandó a predicar el Evangelio. De este modo, Pablo conoció el cristianismo y llegó a ser miembro de la iglesia a la que en un principio combatía. Como se expresaba anteriormente, la imagen que muestra el autor de una visión de algo fantástico, se ha dicho ya antes que fue un proceso lento. Cuando Pablo da su testimonio de conversión, no lo hace como lo hace el autor de los Hechos de los Apóstoles. Los términos más significativos con respecto a su conversión se encuentran en las siguientes citas. Su apego escrupuloso a la ley escrita y también a la oral, característica de un fariseo, era irreprochable, lo cual llenaba a los fariseos de orgullo y los llevaba a despreciar al pueblo. La experiencia de Jesucristo que tiene Pablo, que me amó y se entregó por mí, cuando todavía éramos pecadores, fue fundamental para la conversión de Pablo. Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo Dios en el cual él, sus padres, Gamaliel y todo el pueblo judío creyeron. Lo que cambió evidentemente fue la visión de Pablo con respecto a Dios, marcada por la experiencia única de Jesucristo, que ama y da la vida por pura gracia. De este modo, decimos que esa conversión de Pablo fue un proceso lento de maduración constante. La conversión de Saulo fue entera. Llegó a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Todas las cosas que antes había contado como ganancia, ahora las contaba como pérdida a causa de Jesús. Saulo, el perseguidor, llegó a ser Pablo el perseguido. Su boca se llenó de bendiciones en lugar de blasfemias. Su corazón se llenó de valentía en lugar de maldiciones. Experimentó un encuentro íntimo y especial con Jesús, que lo llevó a abandonar todo y a centrar su existencia únicamente en Cristo resucitado. Fue una experiencia interior inefable, imposible de contar con palabras. Pero el autor bíblico lo describe adornando con voces divinas, luces celestiales, caídas estrepitosas, cegueras, para exponer de algún modo lo que nadie es capaz de comunicar. Esperamos que este material haya sido de gran ayuda para futuras investigaciones y trabajos pastorales. Esto fue Caminando con San Pablo. Hasta una próxima oportunidad.